Bueno, hermanas y hermanos, continuando con la octava clase de Filocalía sobre Antonio el Grande, vamos con la segunda parte. Antonio nos habla de la necesidad de llevar una vida modesta. Una vida modesta tanto en lo exterior como en lo interior. Es decir, mientras más quehaceres tenemos, mientras el mayor número de actividades nos involucramos, más sujetos quedamos a estos quehaceres y, como bellamente dice, quedamos presos de las penas, sujetos a las penas que de estos quehaceres surgen. Los quehaceres nos involucran, nos enredan y estaremos sometidos a la pena que de ellos deriva. Entonces él dice que mientras más modesta es nuestra vida, tanto exteriormente como interiormente, es decir, que tengamos humildad, modestia, más vamos a ser felices. Mientras más modesta es la vida de uno, dice Antonio, más éste es feliz. También aborda el tema de la muerte y de la fugacidad de los bienes de esta tierra. Y nos dice que recordemos esta fugacidad y que tengamos presente a nuestra finitud, a nuestra mortalidad, de modo vivo en el cotidiano. Lo dice con otras palabras, pero es decir, tener presente la muerte en cada uno de nuestros actos. No como un mero recuerdo que ocasionalmente aparece en nuestra memoria y nos dice, oye, que tú también vas a morir, sino como una compañía cotidiana que llevamos a la oración y que nos haga actuar en lo fugaz coherentemente con ese conocimiento y en lo que respecta a las cosas eternas coherentemente con el conocimiento de lo que es importante. Antonio insiste con esto de la muerte como guía, como una señalización importante. Luego continúa el texto y establece lo que parece una paradoja, aunque no lo es. Dice que el hombre razonable, el lógicos, tiene que asumir que es inmortal. ¿No? A nosotros mismos, que nos decía que recordemos la muerte y la fugacidad en todo momento, nos dice que asumamos, dice así, debe asumir que es inmortal, el hombre razonable. Entonces, sin duda, Antonio está estableciendo una división clara, y después lo profundiza en el texto, entre la animalidad del hombre y la divinidad en el hombre. El hombre razonable sabe que es un espíritu, que como tal participa de la vida divina, es hijo de Dios y en ese sentido es inmortal. Nosotros diríamos mejor, tiene la posibilidad de la inmortalidad. En contraposición a la animalidad, al hombre no razonable, que incluso en el texto él los tilda de brutos, de ignorantes, digo, el autor del texto, ya que es un pseudo Antonio. Estos hombres más cercanos a la animalidad, así lo dice, olvidan su naturaleza espiritual, a la que él llama inmortal, y viven la mera vida del cuerpo, sometidos a los apetitos, inquietudes y agitaciones del cuerpo. Y a esos, es decir, a nosotros cuando nos encontramos en esa situación de animalidad, de bestialidad, de caída,
de sometimiento a los automatismos del cuerpo. A nosotros nos dice, en cualquier época, que recordemos la muerte. Es decir, cuando eres un cuerpo, cuando te crees simplemente un cuerpo de carne y huesos y sangre, y cuando te dejas llevar por los impulsos de él, recuerda la muerte. Y recuerda que ya te vas, en cualquier momento. En cambio, si te vuelves razonable, te reconoces hijo de Dios, alma inmortal, con potencialidad de la inmortalidad. Si aceptas que eres más espíritu que carne, entonces, recordando esto, actúa en todo para agradar a Dios. Hazte digno, sé coherente con este conocimiento. Es muy agradable, muy útil toda esta parte del texto. Después, abunda en otra característica del logikos, del hombre razonable, o lo que se llama el justo en el estoicismo. Fíjense lo que dice, que el hombre razonable acepta ser corregido. El hombre razonable acepta ser corregido. Es decir, es razonable quien empieza a abrir la puerta a la humildad, ya que no a la humildad, pero por lo menos abrir la puerta hacia esa virtud. Es decir, el hombre razonable es capaz de reconocer, es capaz de verse desde fuera de sí mismo. El hombre razonable se somete al estudio de su propia atención y se examina o se deja examinar y se somete a ese examen aceptando las correcciones del caso. Y vuelve a enfatizar esta diferencia con los hombres salvajes, como se llama en este texto. El salvaje, el sumido en la ignorancia. Esta característica del hombre razonable y de la vida buena, porque de eso es de lo que habla el pseudo Antonio, acepta ser corregido porque tiene el don de hoy en día le llamaríamos, o prefiero llamarle, la reversibilidad. Reversibilidad, la capacidad de darse vuelta. ¿Vieron ustedes que hay algunas prendas de vestir, o las había, yo las recuerdo de mi juventud, que había unas camperas muy de moda entonces, que eran reversibles? Un día salías, te la ponías y era roja, y otro día salías, la dabas vuelta y era azul. Esta campera, se me decía, es una campera reversible. Es decir, tiene la capacidad de hacerse otra versión, tiene otra versión, otra expresión. El hombre razonable acepta ser corregido porque es reversible, tiene otra versión. Se da vuelta y puede mirarse a sí mismo. Si nosotros observamos la vida de lo que se llama el salvaje, como se lo ha denominado habitualmente en la cultura, ¿no? Presos de la violencia incontenible, o si examinamos en la actualidad misma, cuando se organiza una turba o una multitud enardecida quiere linchar a alguien o ataca un edificio, etc., la turba, nosotros vemos que es irracional. Observamos que eso es una furia indetenible con la que no se puede conversar, no se puede razonar. ¿Por qué?
porque el salvaje, el tumultuoso, el que está enardecido, pierde su capacidad de darse cuenta, de detenerse, mirarse y corregirse o ser corregido. Recién me acordaba, quiero ir al glosario, porque así como repasamos días atrás el significado de la palabra intelecto, quiero abordar brevemente el de la palabra razón. Esto es pertinente porque, claro, si estamos hablando del hombre razonable, razón, dice el glosario de Filocalía, facultad intelectiva que obra mediante procesos lógicos de carácter discursivo, procesos deductivos e inductivos, que parten de datos proporcionados por los sentidos o por la revelación. Procesos deductivos e inductivos que parten de datos proporcionados por los sentidos o por la revelación. Contrariamente a aquella operación del intelecto, que es intuitiva y sintética. Entonces, dice que para este vocablo la recopilación prefiere otro término griego que aquí en Filocalía se traduce como mente. Entonces, a diferencia de la palabra intelecto, nous, de la cual hablábamos en una clase pasada, el término razón sí se refiere al intelecto, a lo que en Occidente actualmente le llamamos el intelecto. La capacidad lógica, deductiva, inductiva, discursiva de la mente. Y fíjense que es a esto que se refiere el texto. No nos está diciendo este texto que nuestra vida se va a ajustar a la vida cristiana en base a ese órgano de la contemplación, la parte más elevada del alma humana, el nous. No. Este texto nos dice que con la mera razón, el hombre que la usa, el hombre razonable, puede adecuar su vida a Dios. Con el mero intelecto. Por eso es un texto estoico, porque apela a la lógica. ¿Cuál es el arquetipo del estoico? El arquetipo del estoico, por lo tanto, es una tremenda simplificación del ideal estoico. El arquetipo, por ejemplo, tiende a no expresar emociones, porque dice que no tienen utilidad alguna, acaecidos ya los acontecimientos. El estoico es el primer imperturbable, porque ante lo que observa, una vez sucedido, no vale la pena expresar emociones, ¿no? Entonces, de allí viene este texto, de este tipo de filosofía, que tiene mucha utilidad para el cristiano si sabemos aplicarla. Entonces, con la sola herramienta de la razón, se puede diseñar una vida buena, teniendo en cuenta la índole de la vida humana, que es la fugacidad, y cuyo destino es la divinización, la unión con Dios. Veamos qué más tenemos en estas notas. Entonces, recuerden, el hombre razonable acepta ser corregido. Después destaca dos temas más respecto de las virtudes del hombre razonable. Una de ellas dice: la vida virtuosa es lo que hace feliz y no lo exterior. Es la vida virtuosa lo que hace feliz al hombre y no lo exterior. Entonces en el texto se dice: practica las virtudes y la felicidad llenará tu vida. Pero no creas
que hay una condición exterior que va a permitir que seas feliz. No la hay. Esto, como ya tocamos lateralmente el tema en otras clases, esto colisiona directamente con nuestra vida actual. Habrá que ver si esta crisis, esta gran pandemia nos pone a la humanidad en una nueva situación, habrá que verlo, de comprensión de nuestra propia vida, de nuestra verdadera perspectiva, de la fugacidad de la vida de la humanidad entera, no solo de nuestra vida personal. Y si atentos a esta realidad modificamos nuestras costumbres, al menos un poco, veremos, Dios quiera. Pero quería decir, esto que dice el pseudo Antonio, el texto, colisiona directamente con lo que la sociedad humana hasta ahora ha venido fundando los últimos siglos, la marcha con la que ha fundado sus últimos siglos. Particularmente en Occidente, hoy ya es mundial, pero particularmente en Occidente, una de las creencias raíz, una de las creencias basales, fundamentales, según la cual está organizada la sociedad entera, es una creencia implícita, a veces explícita, que dice, cuanto más tienes, más feliz eres. Cuanto más tienes, más eres. Porque se basa en la experiencia inmediata de que la vida de los sentidos nos provoca una sensación placentera y esa sensación se equipara a la vida feliz, a la vida buena. Hoy en día la vida buena para nosotros es la vida de la riqueza, la vida de la fama o la vida hedonista, la vida del consumo. Ese es el ídolo actual, ¿no? Entonces Antonio enfatiza, o el escritor al que llamamos Antonio aquí, enfatiza en esto de que no deriva de lo exterior la plenitud, sino de la forma en que vivimos, de una vida virtuosa. A ver qué más tenemos anotado acá. Hay una cuestión también muy interesante que tiene que ver, Antonio dice que como somos fugaces, todos los bienes que tenemos en realidad nos han sido dados por Dios y en ese sentido, el día que nos vayamos de este mundo, lo único que hacemos es restituirlos, devolverlos. Esta noción de que todo lo que poseemos es apenas un préstamo de Dios, que mal podemos nosotros quejarnos, dolernos o resistirnos cuando Dios nos lo reclama. Y nos lo reclama en la forma de la finitud, cuando nos llama nuevamente al hogar. Algo del exilio hablábamos también días atrás. Bueno, vamos a cortar aquí para no extender esta parte y seguimos.